días a todas y a todos. Yo me voy a ir a una zona totalmente diferente, que son pues nuestras zonas muy entropizadas en Gran Canaria. Les voy a hablar de algunos trabajos de restauración que estamos haciendo ahí. Y me quiero centrar sobre todo en la zona de Monteverde, de Gran Canaria. Antes que nada, pues sabemos que estamos restaurando en una situación de cambio y sabemos que los ecosistemas que disfrutamos actualmente nacieron en condiciones diferentes a las actuales y van a tener que sufrir en el futuro pues condiciones mucho más duras. También un poco al hilo de lo que se ha hablado, vemos que si a lo mejor aquí en las occidentales hay dificultades para encontrar patrones de referencias, pues en Gran Canaria lo tenemos mucho más complicado. ¿Qué patrón cogemos? El que había antes de la intervención humana. Miramos a lo mejor hace 17.000 años lo que había en esa zona, que a lo mejor era otro tipo de ecosistema. Es muy complicado, ¿no? O sea, por ahí no podemos cambiar mucho, y más desde la parte práctica, porque yo no soy investigador. Lo que sí vemos es que las fórmulas que estamos aplicando para restaurar no siempre son las mejores. Plantamos especies de sombra o semisombra, que crecen al principio lento, no tienen necesidad de crecer rápido, en zonas donde tenemos un matorral que es muy vigoroso, muy competitivo, y entonces muchas veces desbrozamos un zarzal o se nos mete la zarza después y tenemos que estar desbrozando, tenemos que estar regando a la repoblación para que tire, y eso a veces nos lleva a unos presupuestos de por encima de 20, 30.000 euros, y eso lógicamente no es viable para hacer una restauración a escala media o gran escala. Voy a hablar un poquito de las experiencias que hemos hecho durante los últimos decenios en la finca de Osorio, en concreto sobre todo en la montaña, que es una propiedad del Cabildo de Gran Canaria que se compró especialmente para restaurar con Monteverde. Esta es la pinta que desde Google Earth tiene actualmente la montaña, está bastante bien repoblada principalmente de especies de Monteverde. Pero si nos vamos un poquito atrás, en el año 2000, cuando ya llevamos alrededor de 15 años restaurando, pues el éxito no era muy grande. En las mejores zonas, sobre todo pues arriba en el pico, un poco a la izquierda, se veía una zona que está empezando a consolidarse, pero el resto del territorio se ve bastante degradado, con cárcavas, y veíamos que tenemos bastantes dificultades. Pero si nos vemos un poquito más en el tiempo, a 1954, pues esto era la montaña de Osorio en aquel entonces, ¿no? O sea, un pastizal, y seguramente pues en muchos casos sobreexplotado. Esto no debemos olvidarlo, porque siempre nos proyectamos en lo que queremos hacer y nos imaginamos cómo vemos esa restauración, pero también tenemos que ir un poquito para atrás y ver cuáles son los puntos de partida y ver de verdad cómo estaban esas zonas hace decenios. Como no tenemos muchas referencias y tenemos que gestionar, tenemos que hacernos con herramientas que nos puedan ayudar. En ese sentido, el concepto de estación o sitio pensamos que es muy importante. Por estación o sitio se conoce un área determinada del territorio que ofrece condiciones de crecimiento concreto a las especies vegetales. Esas condiciones pues son el clima concreto, altitud, características del suelo, exposición, relieve, fisiografía. Simplemente para verlo de una forma gráfica, no es lo mismo que queramos restaurar una zona de barranco, una meseta, un interfluvio o una ladera, donde incluso las condiciones que tengamos en la parte alta van a ser diferentes a las que tengamos en la media o en la zona baja de la ladera. Lo que hicimos en su momento, en los años 90, es pues hacer lo que se llama una cartografía de las estaciones forestales de la montaña de Osorio, donde dividíamos el territorio por unidades fisiográficas, por decirlo así, laderas de umbría, laderas de solana, barranquillos, lomas, y después de hacer esa separación, hicimos calicatas cada 50 metros para ver qué condiciones edáficas nos encontrábamos, sobre todo granulometría, que es muy importante para la capacidad de retención de agua, y también, por supuesto, profundidad de suelo. Entonces nos va saliendo como un puzzle que nos va a dar información a la hora de restaurar, y nos podrá explicar por qué en ciertas zonas crecen algunas especies y otras no. Y lo que también es muy importante, si conseguimos replicar esto en otras zonas del territorio y encontrar esas mismas estaciones de experiencias pasadas, podemos aprender para aplicar sobre la marcha qué especies utilizar en la restauración. Vamos a hablar un poquito de la vegetación existente.
Gran Canaria, a diferencia de las occidentales, es un potaje vegetal, es decir, de laurisilva, lo que menos hay casi es vegetación autóctona en la zona de laurisilva. Lo que tenemos es pues un potaje eso, de eucaliptos, álamos, olmos, muchas especies, algo también de reductos de laurisilva, pero ya digo, es una imagen totalmente diferente a lo que podemos tener en las Canarias occidentales. Hay que partir de que a la hora de restaurar es muy importante, si nos encontramos en zonas de bosques permanentes o hay ahí algunos relictos que nos puedan ayudar a acelerar la restauración. No es lo mismo plantearnos la restauración de la montaña Osorio, que es un pastizal, a lo que podría ser pues ese bosque de castaño con algo de laurisilva que siempre estuvo ahí, ¿no? Es decir, ese criterio de que tengamos bosques permanentes es muy importante. También el tener algunas zonas que no estén tan degradadas. Esto es en la zona de montaña alta, también una foto muy antigua, donde vemos dos intensidades de uso. Pues bueno, a la derecha es una finca que por lo que sea, a lo mejor por la propiedad, no tuvo una intensidad muy grande y ahí se mantuvieron pues una serie de especies de laurisilva que a la hora de restaurar otra zona pues nos pueden servir como núcleo de dispersión. Y aquí hay un concepto también que para nosotros es muy importante, que es las especies de servicio. Cuando nos planteamos una restauración, sobre todo en termófilo, pero también en Monteverde, ya vamos a las especies finales, ¿no? Si pensamos que ahí puede ir el til, pues meto el til, ¿no? Pero la realidad es mucho más dura, en zonas degradadas, y nosotros lo que pensamos es que tenemos que utilizar todo lo que nos dé el territorio, ¿vale? No se trata de estar metiendo muchas especies, sino a ver qué tiene el territorio y qué podemos utilizar, ¿no? Entonces, por especie de servicio se entiende en silvicultura aquellas nativas o introducidas no invasoras que se implantan o están ya ahí, se aprovechan de forma temporal para gestionar un proceso. ¿Y qué proceso queremos gestionar? Pues a lo mejor la creación de sombra, desplazar a especies invasoras o muy competitivas que no dejen crecer a las que nosotros queremos, mejorar el suelo, garantizar también la calidad de la madera, eso es algo que se utiliza sobre todo en zonas productivas. Y lo dicho, muchas veces no es plantar especies, sino simplemente aprovechar lo que ya hay. Vamos a ver unas cuantas especies de servicio, una de ellas es el helecho, el helecho común, el Pteridium, que por un lado nos damos cuenta que como muchas veces crece con zarza, lo que hace es un efecto de tapar la zarza y no dejar que crezca tanto. También, si no es muy denso el helecho, es permeable a esa regeneración natural de laurisilva que va saliendo. Las flechitas rojas las puse porque desde lejos lógicamente no se ve, pero todo eso son brinzales de laurisilva que han salido solos por la distribución por los pájaros, y en este caso pues el helecho está haciendo una función de cumplir una serie de servicios. La bencomia también es una especie muy interesante, vemos a la izquierda un tronco y nos está haciendo un trabajo de sombreo, servicio de desbroce y de percha también, porque se nos ha llenado todo el suelo de laureles y viñáticos en este caso. Esta foto es de 2013, pues bueno, 10 años más tarde ya esos viñáticos y laureles han crecido y lo único que tenemos que hacer es ir podando a lo mejor la bencomia para liberar y que puedan seguir desarrollándose las especies que queremos que queden al final. Esto es de 2023, y esto es una foto reciente de 2025, donde ya vemos que esos viñáticos y laureles pues pasan ya de los 3-4 metros y hemos cumplido esa función. Es un proceso continuo, lo vemos también que sigue, y entonces claro, tener algo así, una especie de servicio con la bencomia es ideal, porque lo único que a lo que nos lleva es ir podando esa planta hasta quitarla para irle dando camino cuando esa laurisilva no precise de ese servicio. El pino canario es una especie también fenomenal como especie de servicio. En muchas zonas se ven que hay regeneración por medio de Monteverde. Es muy típico verle el efecto percha de un pino y al lado, pues en este caso un madroño, o a la derecha pues una falla. Pero también hay especies que están en el territorio y que también ejercen esa función. Aquí tenemos una grevillea, un pino de oro, y creciendo un aceviño al lado, o la imagen de la derecha es una falla que ya ha superado a su árbol de servicio, con lo que podemos ya dar el paso siguiente, que es talar en este caso la grevillea para que siga prosperando la falla. Lo que sí vemos es que fuera de estas estructuras forestales todo va más lento. Lo que tenemos ahí es
un pastizal con zarza, y ahí no se prestan servicios, por decirlo así, y la recuperación de eso pues le va a costar mucho más a la laurisilva porque precisa de esa sombra o media sombra que le dan las estructuras forestales. Pero también lo vemos en zonas donde tenemos monte de ciprés y nos aparecen adernos, o también en estaciones buenas bajo el cornoque, donde pues aparecen distintas especies de laurisilva, si en los alrededores, lógicamente, hay árboles madre. El castaño también se comporta igual en Gran Canaria. A mí me parece curioso, porque me parece que en La Palma es lo contrario, que el castaño se mete en el Monteverde. Yo creo que a lo mejor tiene que ser un Monteverde bastante degradado, porque es raro que una especie de luz se nos meta en una formación de sombra, pero bueno, lo que sí vemos en Gran Canaria es que la laurisilva crece muy bien debajo del castaño y no es muy sencillo ir podando esos castaños para darle camino al Monteverde. El pino insigne también se comporta igual. A la izquierda es una foto de 2013 donde se ve una regeneración natural incipiente por el efecto de los pájaros que no están en la semilla. Ya en 2025 se está consolidando como un bosque en galería, y en zonas pues un poco más arriba se ve ya que está prácticamente consolidado y ya un poco ensanchando esa faja, sin actividad humana ninguna, ¿no? También bajo álamo blanco vemos el mismo comportamiento en laurel y viñátigo, y se trata, ya digo, de aprovechar todas esas formaciones arboladas que tenemos para acelerar procesos. Las aves pues no seleccionan, se comen todo lo que les gusta y lo dispersan, ¿no? También tenemos efectos negativos como que nos dispersan al ligustre japonés y al Pittosporum undulatum, que esas son, creo yo, las dos especies más invasivas en la laurisilva en Gran Canaria, porque tienen un temperamento muy parecido a las especies del Monteverde y aguantan mucho la sombra, ¿no? Son dos especies problemáticas que deberíamos combatir. Hay especies también que frenan la sucesión, como son los eucaliptos, principalmente el eucalipto blanco, que se propaga muy bien tras un incendio y que en laderas y lomos, cuando están salteados y viene un incendio, nos van a generar paveseo, nos van a acelerar el incendio, y son especies que tenemos que ir limitando, constriñendo y sacando del territorio. Es muy típico estas imágenes, después de un incendio, que tenemos de pronto una reacción tremenda de eucalipto. Pero en buenas estaciones, entre 800 y 1000 metros, con buen suelo, buena exposición, nos permite el eucalipto también que haya otro estrato de Monteverde, en este caso laureles, lo cual eso posibilitaría, hablando con el propietario lógicamente, con un anillado o un apeo, ir transformando este eucaliptal en Monteverde. Pero en zonas más bajas es muy degradante porque la estación no da para que conviva el eucalipto con otras especies potenciales, con lo cual lógicamente pues ya sabemos todo que es una especie bastante degradante. Lo que estamos haciendo también en muchas zonas es lo que se llaman plantaciones mixtas, y es que como no sabemos qué nos depara el futuro, pues plantamos, esto es zona baja de la montaña Osorio, especies del Monteverde más seco, como puede ser palo blanco y madroño, pues también le metemos por medio acebuche como núcleo de dispersión, y que sean los pájaros y la estación la que decida lo que va a haber ahí en el futuro. Le ponemos como un buffet y que se sirvan los pajaritos. Les voy a hablar de un caso concreto de la ladera sur de la finca de Osorio, que la repoblamos, como digo, principalmente de Monteverde, pero veíamos que repoblábamos año tras año esa solana y no nos salía ni la falla ni el brezo. Eso también tiene que ver con, después de haber hecho esa cartografía de la estación, pues nos daban unos suelos someros con una profundidad de menos de 20 centímetros, y simplemente por muy en 900 metros sobre el nivel del mar que esté, eso ya no eran condiciones de Monteverde. Bueno, pues lo que hicimos es plantar pino canario como especie pionera, especie de servicio. Ya en 2012 se empiezan a ver los primeros pinitos, hoy ya es una masa consolidada, y si nos metemos en esa zona, que ya digo, estaba bastante degradada, ¿okay?, vemos que a la sombra de esos pinos pues nos empiezan a aparecer laureles, laurel a la izquierda, palo blanco a la derecha, y el mismo patrón de efecto percha de los pinos, sombreo, etcétera, etcétera.
situaciones también más avanzadas donde podemos empezar ya incluso a talar pinos para irle dando camino al Monteverde. Este paso hasta aquí sería imposible si no hubiésemos metido pues esta especie de servicio. Estos procesos los estamos viendo sobre todo en el norte de la isla, en el noreste estamos viendo algo parecido pero con el termófilo, sobre todo con acebuche y palmera. No significa, estos son 7.000 hectáreas, no significa que en las 7.000 hectáreas esté pasando en todo el terreno. Aquí hay pueblos, hay pastizales, hay terrenos agrícolas, hay estaciones malas donde el Monteverde no va a haber, pero sí donde nosotros vemos que podemos tener un potencial de recuperación yendo detrás de lo que está pasando y simplemente haciendo como un poquito de cirujano. Y ya para terminar, pues si en una zona de esta nos planteásemos una restauración, como podría ser, de ejemplo, el Barranco del Marqués en Galdar, no lo tenemos previsto, es nada más un ejemplo. Entendemos que lo primero que tenemos que hacer es un análisis del territorio, seccionar el territorio por estaciones forestales. Tenemos una ladera de umbría a la izquierda, ladera solana a la derecha, un barranco y arriba un lomo. Tenemos un eucaliptar que nos va a generar problemas seguramente, una olmeda en progresión por brotes de raíz en el fondo del barranco, regeneración natural, sobre todo por avicoria en la ladera de umbría, y no hay mucha dinámica en la de solana. Afortunadamente también en el fondo de barranco tenemos un núcleo de Monteverde que nos puede servir de núcleo de dispersión. Y bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Pues en la zona, en la ladera de umbría, desbrozar y ayudar a esos brinzales de laurel para que se vayan conformando y vayan cerrando, eliminar lógicamente el eucalipto blanco, en la olmeda hacerle seguimiento porque seguramente se nos va a llenar también de brinzales de laurel y podemos ir abriendo para ir consolidando un Monteverde bajo la olmeda. En la ladera de solana, pues a lo mejor podríamos plantar pino canario y sembrar también algo de bencomia para generar lo que es una formación de servicio. Y a lo mejor en lo que es esa zona abajo de laurel, pues enriquecerlo con el resto de especies arbóreas de Monteverde que hemos perdido en muchas zonas del territorio. Todas estas medidas que son de baja intensidad se agrupan en lo que se llama la regeneración natural asistida, que es simplemente un poco ver lo que está pasando ahí afuera y aprovechar lo que hay, ¿no? Es un potaje, Gran Canaria es un potaje, pero es nuestro potaje y tenemos que comernos, ¿no? Pues venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación muy ilustrativa del potaje. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿de qué superficie estas zonas que son, yo he entendido que son como mini áreas de restauración? Me gustaría saber en qué superficies estamos hablando. Y después, no he podido ver, se trabaja con especies arbóreas, pero ¿se trabaja también con el sotobosque? Esa es la segunda pregunta. Sí. Bueno, en principio son áreas que nos da el territorio. Suelen ser muchas veces pastizales o zonas agrícolas abandonadas, casi todas en manos privadas, es decir, que tenemos que hablar con los propietarios. Lo que hemos hecho hasta ahora es en terrenos públicos o en pequeñas fincas privadas. Este año y el siguiente tenemos un Next Generation donde vamos a ya empezar a implementar esto a un nivel mayor. Y todo va a depender un poquito de lo que nos encontremos. Un poco lo que nosotros vemos que tenemos que ser oportunistas. Oye, si tenemos 3 propietarios, hablamos con ellos, conseguimos consolidar una zona que a lo mejor es 1 hectárea, pues 1 hectárea. En otra zona puede ser algo mayor. Pero lo que sí vemos que es que en esa zona es como una perdigonada. Es decir, en todo ese territorio están pasando estos procesos. Con respecto al sotobosque, hay compañeros que, por ejemplo, en la finca Osorio han introducido especies, cresta de gallo, bicácaro, etcétera, pero también vemos que hay algunas que no hace falta prácticamente el bicácaro, los pájaros se comen el fruto y lo diseminan a mucha distancia, pero lógicamente tiene que haber detrás un acompañamiento. Y eso entiendo yo que a mí se me escapa, o sea, un poco la labor que veo que debemos hacer los forestales es crear como esa infraestructura otra vez de bosque joven de Monteverde y que sean pues los compañeros botánicos los que
miren de alguna forma cómo se debe enriquecer, ¿no? Pero está claro que, a fin de cuentas, lo que se trata es de restaurar otra vez algo lo más parecido a lo que teníamos. Y otro tema también muy importante es eso, que es que Gran Canaria está tremendamente empobrecida del resto de especies forestales que puede haber en el Monteverde, en las occidentales, ¿no? Es decir, hijas tenemos muy pocas, palo blanco más o menos, pero en todo el territorio lo único que vemos sobre todo es laurel y falla, algo de brezo, y entonces ahí lo que nos queda es un trabajo también de enriquecer otra vez estos núcleos donde está habiendo esa dinámica. Vale, muchas gracias. Que este sistema que habéis utilizado de utilizar la orografía para establecer lo que llamáis estaciones, ¿no? Es muy acertado. La orografía es la que marca los microclimas los microclimas y, por tanto, la heterogeneidad del mosaico forestal, ¿no?, que se produce. Pero sí quería también decir que sí que existen patrones o referencias, no en Gran Canaria, pero en otras islas. En otras islas no es lo mismo, exactamente lo mismo, pero sí que hay para la laurisilva patrones espaciales muy claros, que estoy seguro que lo conocéis, y que, claro, ese patrón puede valer o no en función del estado de degradación de los suelos, pero que ese patrón existe, ¿no? Existen las referencias en Canarias. Y el otro tema que planteó Chiqui, bueno, está claro que no tiene mucho sentido trabajar de principio en la restauración de la laurisilva. No tiene sentido implantar directamente desde el principio la flora acompañante. No tiene, porque no tiene el microclima. O sea, la laurisilva supone pues sombras, un estrato superior que marca las condiciones de lo que vive debajo, ¿no? Y existen una serie de etapas en un principio con mucha competencia que impiden la instalación de esas especies, ¿no? Pero pasada ya una etapa donde empieza a haber autoaclareo, donde ya la autopoda ha creado un dosel de copas a un cierto nivel, existen ya unas condiciones lumínicas apropiadas, y es ahí donde es el momento de empezar a instalar. Y esto yo lo he visto también en Osorio, o sea, lo estáis haciendo, no sé quién lo está haciendo, pero lo he visto aquí contigo, y lo he vuelto a ver más veces. Y bueno, lo que sí yo diría al respecto en cuanto a una propuesta es que os olvidéis en buena parte de los trabajos de utilizar planta de vivero, porque no es necesario, porque simplemente si hacéis huertos reproductores y conseguís semilla en cantidad, eso va a funcionar muy bien y a un coste mínimo, ¿no? Claro, sí. Tenemos claro que no podemos hacer grandes repoblaciones, sino, en ese caso, núcleos de dispersión muy cuidados, como si fuese jardinería, para que produzca fruto y que después sean los pájaros, o sea, que distribuyan. Y volviendo a lo que dijiste de Osorio, lo que sí estamos viendo es que en aquellos brezales y fallales que implantamos en un principio, lo que está ya metiéndose, por ejemplo, es el viñátigo, el palo blanco, o sea que estamos viendo también hay una evolución interna dentro del Monteverde.